Muy buen día. Hoy hablaremos del racismo y la discriminación. Primero que nada, ¿qué es el racismo? El racismo, según el diccionario de la Real Academia Española, es un sentimiento exacerbado del sentido racial de un grupo étnico que habitualmente causa discriminación o persecución contra otros grupos étnicos. Conforme a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965, la doctrina de la superioridad basada en diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y nada en la teoría o la práctica permite justificar en ninguna parte la discriminación racial. El primer artículo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial define al racismo como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las esferas políticas, económicas, sociales, culturales o en otras esferas de la vida pública. ¿Dónde se originó el racismo? El racismo en el mundo se asocia con la esclavitud como primera forma de colonialismo y es en ese contexto donde surge la raza. Todo con el fin de ganar dinero. En Inglaterra surgió la venta de esclavos por John Hopkins, capturando esclavos en Stand Green, un lugar a unos kilómetros de Freetown, y se llevó a los esclavos de Sierra de León a la fuerza. Los vendía en los muelles. Se veían a los esclavos como gente desraizada, sin raíces, marginadas al nacer, hombres que al nacer no tenían derecho. Los negros trabajaban día y noche para sus amos, estos controlados por vigilantes con látigos para oprimir a los esclavos. El racismo siguió creciendo. A mediados del siglo XIX, Samuel Morton argumentó en contra de una creación única y él apoyó una teoría de múltiples creaciones raciales. Decía que cada una tenía características específicas e irrevocables. Y estudió 3 momias de antiguas catacumbas egipcias y concluyó que los caucásicos y los negros ya eran diferentes. De acuerdo con la teoría de la poliginesis de Morton, las razas han estado separadas desde el comienzo. Él afirmó que podía definir la capacidad intelectual de una raza por el tamaño de su cráneo, ya que pensaba que un gran volumen significaba un gran cerebro y un alto coeficiente intelectual. Y así él colocaba a los caucásicos en la cumbre y a los negros en el punto más bajo. Hoy, Samuel Morton es el padre del racismo científico. La ciencia desmiente esta creencia antes del descubrimiento del ADN y el descubrimiento de Darwin. Los científicos de este entonces recolectaron muestras de personas que se identificaban con diferentes razas y fue hasta junio del 2000, en una ceremonia en la Casa Blanca, que se dieron los resultados. Esta concluyó que el concepto de raza no tiene una base genética o científica. Raza es una mentira, un concepto social, y esta determina las percepciones de las personas. Se confunde a raza con diversidad biológica superficial, ya que algunos son de piel morenas, otros blancos, y en total todos somos diferentes. Grupos racializados no son razas biológicas. Hablar de raza no es hablar de ciencia. A lo largo de la historia, la discriminación y el racismo han tomado parte de ella. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler y su raza perfecta. En Estados Unidos y su discriminación a los afroamericanos.
en México a ser clasistas con la llegada de los españoles, dividiéndolos en españoles, criollos, mestizos, indios, negros y mulatos. La ilegalización del racismo. En muchos países hoy en día está penalizado el racismo, desde penas menores hasta mayores, considerado la discriminación como delito, lo mismo que sucede por orientación sexual, cultural u otra característica. Algunos la penalizan con sanciones como puede ser cobro de multas con dinero o hasta penas privativas de la libertad. En México, Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria mexicana, emitió el decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado el 6 de diciembre de 1810 en la ciudad de Guadalajara, aboliendo la esclavitud. En España no se abolió totalmente la esclavitud hasta el 7 de octubre de 1886, si bien el territorio peninsular se abolió en 1838. Persistió y se toleró legalmente en las colonias, amparada por la presión de las ligas nacionales, que la defendían con argumentos patrióticos, hasta la creación de la figura transitoria del patronato y su definitiva abolición en 1886. La esclavitud se prohíbe en los Estados Unidos de América en 1864, luego de la Guerra de Secesión mediante la 13ª enmienda. Segregación racial. La segregación o separación racial es la separación de espacios, servicios y leyes para las personas de acuerdo a su ascendencia. Fue practicada en muchos lugares del mundo hasta mediados del siglo XX. En los Estados Unidos se prohíbe en 1964 la aplicación desigual de los requisitos de registro de votantes y la segregación racial en las escuelas, en el lugar de trabajo e instalaciones que sirvan al público en general. Y en 1965 la Ley de Derecho de Voto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, indica que toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, siendo uno de los documentos más relevantes contrarios a la discriminación y segregación racial. Racismo en México. La mayoría de las personas en México se quejan de que los clasifican de ser racistas o clasistas. Los datos revelan que el color de piel es un gran decisivo en la elección de nivel de salario, nivel de puesto, tipo de empresa que nos toca desenvolver. Mayormente a los mexicanos de piel clara tratan de menos a los de piel morena. En México, a los de piel morena se les tacha de rateros, pedrastras, malos, inculcos, retrasados, flojos, feos, etcétera, etcétera. Los que tenemos oficios de nuestro color. Hola, ¿qué pasó, hombre? Aquí nomás me tienen trabajando como negro, está cabrón. No sé de qué habla este mexicano. Te estoy chingando. ¡Ah, cielos! Me gusta hacer eso cuando hablo con negritos. ¿Negritos? ¿Me has dicho negro? ¿Qué pasa, bro? Acabo de mudarme con mi chica aquí y nos preguntábamos si podías trabajar en nuestra casa. ¿Es en serio? Oye, yo vivo aquí, no jodas, es mi casa. Oh, por rayos, Yala. Es que asumí, perdón, traías los guantes, el sombrero, la podadora, la camioneta. Me llamo Malcolm. Sí, apuesto a que tu apellido es Johnson. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Sí, es un placer conocer. Los martes puedo cortar su césped. ¿Qué puedo decir? Soy jardinero por defecto étnico. Pórtate bien, negrito. Cuídate, güera. En México, las mismas personas te dicen indio o indígena, solo por tu color de piel. Desde que nos dicen que nuestros antepasados eran unos salvajes que sacrificaban personas y comían corazones, y no nos inculcan que nuestros antepasados eran unos grandes arquitectos, haciendo pirámides que hasta hoy en día no sabemos del todo. Sabían astronomía mejor que otras civilizaciones en ese entonces. Construyeron una ciudad encima de un lago que no se inundaba. Crearon pirámides que con el sol muestran siluetas.
Las ideologías son la principal causa del racismo, haciendo creer que por tener un color de piel eres superior. En México se hizo un experimento. Sometieron a varios niños con dos muñecos, uno negro y otro blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. Hay muchos derechos hoy en día que nos defienden de todo esto. Les mencionaré algunos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice en su artículo 6 que los pueblos indígenas tienen derecho a garantías especiales contra la discriminación que puedan ser requeridas para el pleno goce de los derechos humanos, reconocidos internacional y nacionalmente, así como las medidas necesarias para permitir a las mujeres, hombres y niños indígenas ejercer sin discriminación derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y espirituales. La Carta de las Naciones Unidas de 1945, en su artículo primero dice: los propósitos de las Naciones Unidas son tres: realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas de 1965 dice en su artículo 2: los estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a proveer el entendimiento entre todas las razas y con tal objeto.